¿Ya terminaste? ¿No? ¿Qué vas a hacer? Listo, listo. Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al tema de hoy. El tema de hoy va a ser el transgeneracional. Si me podrían decir por ahí si se escucha bien, por favor. Alguien que me comentara por ahí si se escucha bien el sonido para comprobar. Bienvenido a Lupe, bienvenida Margarita y los que se han conectado. Alguien por ahí que me diga si no voy a tener que desconectar mis audífonos. Sí se escucha bien, excelente. Bueno, muchísimas gracias. Ya se está grabando esta clase para todos los que lo vayan a ver en la grabación. El día de hoy toca un tema muy especial, un tema que nos va a ayudar a comprender lo que es qué hubo en ese tercer libro. Sí, todo bien, se escucha bien. Muchas gracias, Margarita, también por decir que se escucha bien. ¿Cómo es que el tercer libro de nuestra vida va a impactar en el modelo transgeneracional? Como en nuestras vidas, claramente. La vida de cada persona va a impactar estos proyectos sentidos que estudió el doctor, descubrió y fue estableciendo a la vida de cada persona. Cada uno de nosotros tenemos un proyecto sentido en nuestras vidas y cómo va impactando en la forma de cómo nos comportamos y cómo es que se permean también por este proyecto sentido para nuestra percepción, se van a permear los síntomas en las enfermedades. Se van a utilizar recursos para solucionar es, o para identificar que requerimos reparar el modelo transgeneracional. ¿Qué es el modelo transgeneracional? Yo les hablaba al principio, yo bueno, Fabiola, la coach Fabiola y yo, les hablábamos de 3 libros que viene siendo antes de la gestación, va a pasar transgeneracionalmente todo lo que pasó en nuestras vidas. Por ejemplo, antes de que yo naciera, que yo me gestara, está el primer libro, el transgeneracional. Es atrás, antes de los 9 meses de gestación. El segundo libro va a ser los 9 meses de gestación. Y el tercer libro va a ser desde tu parto hasta el día de hoy, hasta los años que tenemos el día de hoy. Y hoy, precisamente, nos vamos a enfocar en el modelo transgeneracional, qué fue lo que pasó antes. Y el doctor Silvio Monselam y muchos autores, innumerables autores, y más que nada la autora del Instituto de IDEC Puebla, la directora, la maestra Paola Ciapa, nos da esa definición de proyecto sentido en el transgeneracional, porque viene siendo el mayor proyecto de un padre va a ser, o de una persona, va a ser su hijo. En el modelo también vimos las 5 leyes biológicas del doctor Hammer y ahí descubre que la biología como tal tiene reglas establecidas hechas de más de 100,000 años y para un cuerpo basado en las leyes de la naturaleza, un cuerpo biológico con vida, hablando desde los animales, las plantas, hablando de los seres humanos, tenemos un proyecto para la reproducción. Este proyecto es el hijo. Entonces, esa es una parte fundamental, tanto como representativa simbólicamente del proyecto en nuestras vidas y tanto como un detrás de lo que nos vamos a dedicar a hacer para trascender al mundo. Y esta parte que estudia la bioscodificación
y gracias a los proyectos sentidos que vamos a ver ahorita, voy a mencionar algunos, tal vez todos si nos da tiempo, el que descubrió el doctor Salomón Selam, precursor también de la biodescodificación. Mencionamos en la línea de tiempo cuáles son los precursores. Él es uno que descubre el síndrome del adyacente, y también les vamos a explicar cómo es que se pasa de tercera generación el adyacente y cómo se repite esta genética y muchos proyectos de lo que no terminó de hacer este familiar, que puede ser el abuelo, bisabuelo, la tercera generación, y cómo es que nosotros pensamos, vuelvo a repetir una frase que me gusta mucho, que dice que no creemos en el destino porque no nos gusta pensar que alguien más controle nuestras vidas. Y la realidad es que, pues sí, no nos gusta mucho creer que alguien más controle nuestras vidas, por eso no creemos mucho en el destino. Pero el transgeneracional habla precisamente de esa genética o epigenética que le da la pauta a la creencia de que existe un destino para todos nosotros. Y me gusta mucho hablar metafóricamente sobre esa prisión, y he hablado mucho que cuando nacemos se crean diferentes tipos de prisiones, hablando desde lo negativo, porque se pasan cosas buenas al clan y se pasan cosas negativas que no se resolvieron. Y lo negativo no es que le demos un nombre a lo cual que sea bueno o malo, porque en realidad, como dice el curso de milagros, nada es bueno ni es malo, todo ha sido un recurso, y también el doctor Hammer dice, ha sido un programa sensato de la naturaleza para resolver o reparar algo. Y ahí es donde empieza el transgeneracional. El transgeneracional va a reparar sistémicamente una situación de todo el clan, y vamos a hacer la representación de ese proyecto, lo vamos a tener presente en las diferentes áreas de nuestra vida, importantes. Como yo le decía ayer a una chica, en una sesión que tuve con una paciente, le comentaba, en tu vida se van a presentar los conflictos, o en nuestras vidas de la mayoría de las personas, se presentan conflictos que no van a ser tan visibles. Va a ser muy complicado que tú te puedas dar cuenta que tengas un conflicto, por ejemplo, de no ir a trabajar o para conseguir el dinero para tus necesidades básicas, que es comer, una renta algunas personas tienen conflictos, por ejemplo, como falta de economía, que no pueden conseguir una casa, tienen que vivir con sus padres. Y cuando tienen ese tipo de conflictos, lo normalizan, igual que la violencia, se normaliza de sobremanera a un nivel imperceptible. Y estos conflictos van a ser una representación de los proyectos en las áreas más importantes de nuestras vidas, pero las vamos a ignorar en un principio porque para la mente subconsciente y la mente consciente y la inconsciente, son tres partes de la mente, va a ser complicado comunicarse por este transgeneracional, por esta prisión que yo les hablo metafóricamente y me gusta mucho decirlo, una prisión, yo creo que se entiende muy bien, bueno, para mí me gusta entenderlo de esa manera y explicarlo así, que es una prisión que no puedes ver ni tocar, porque es imperceptible la comunicación de la mente subconsciente hasta la mente consciente. Entonces, en el transgeneracional lo va a reparar por medio de ¿qué? Por medio de accidentes, por medio de situaciones, por medio de la pareja. Muy importante esa área contigo, va a ser relacionado con la pareja porque el transgeneracional se repite. Hay 3 puntos del transgeneracional. Transgeneracional se repite, se resiste
hay resistencia en el transgeneracional, o se repara. Entonces, si el transgeneracional se repite, se resiste o se repara, vamos a actuar en consecuencia a esa resistencia. ¿A qué es lo que refiero? Para entrar en materia un poquito, y lo que yo le decía a esta chica en la sesión, le comentaba yo, se va a presentar en situaciones que tú no vas a ver, que tú vas a normalizar, pero que te van a causar un conflicto tanto que después de un año o 6 meses teniendo esa gotita que va cayendo y va haciendo que el vaso se llene, va a causar después de esos 6 meses o un año, a veces hasta dos, porque tenemos mucha resistencia a los seres humanos, va a causar que permee una enfermedad. Desde un recurso, como ya vimos las leyes del doctor Hammer, hasta un accidente. Se puede provocar, vamos a ver los síntomas como accidentes o situaciones de conflictos repetitivos en la pareja. Vamos a poner un ejemplo. No, pues yo pierdo mucho las llaves, o esa persona siempre pierde las llaves, o rompe un teléfono todos los, no sé, cada 3 meses tiene que estar cambiando de celular porque ocurre un accidente, se le cae, se moja, X o Y. O esta persona ha chocado demasiado, ha tenido muchos accidentes, o se compra una moto y quiere ir muy rápido y ocurre un accidente y se va a repetir, se va a repetir y se va a estar resistiendo. Puedes caer en esa resistencia, en ese, eh, en esa resistencia de estar muchos años queriendo lograr un proyecto y no poder terminarlo. Ella me contaba y me decía, yo tengo más de 6 años queriendo titularme y estoy en ese proceso, que aproximadamente yo me tardaría 3 meses en terminar, pero no voy y no lo puedo hacer. Y como es algo tan sutil en la vida, porque pues tú estás tienes presente más bien ir a trabajar, a platicar con tus amigos, ver las redes sociales, eso se pierde en la vida y dices, eso no es un conflicto, es algo normal que pues tengo que tener disciplina. Y metemos innumerables procesos de autores que dicen que los problemas son por la falta de disciplina. A ver, vamos a cerrar el micrófono. Alguien veo que tiene. Ya le cerramos el micrófono. Yo creo que no se había dado cuenta que tenía el micrófono abierto. Entonces, al darse cuenta que a pesar de que la persona sea muy disciplinada o cumpla con esto según estos metodologías que ponen muchos autores en libros y dicen, pues es que aún así no logro concluir esa meta que yo tengo de graduarme. Una mujer que es una gran líder, tiene economía, tiene tantas cosas, pero aún así volteas a ver tu vida. Yo le pongo este ejemplo para que tú veas, para que ustedes puedan ver el modelo transgeneracional y pueda yo explicarme de una manera que ustedes puedan tocar esta metodología en grupo, como lo estamos haciendo ahorita, como estamos haciendo estos cursos gratuitos. Quiero poner ese ejemplo con sesiones prácticas que yo he tenido sin decir nombres, porque como les digo, cuando hacemos una sesión uno a uno, certificada por la Secretaría de Educación Pública, la SEP Conocer, modalidad 204, tenemos un acuerdo de confidencialidad. No podemos decir nombres, pero generalmente ocurre estas situaciones en las vidas de las personas y cuando como coach nosotros vamos teniendo una sesión tras otra, vamos viendo más claramente y nos va facilitando ponerte a ti, a ustedes que están aquí conectados, ponerles la claridad para que puedan ver de verdad una solución desde su conocimiento, desde su manera de ver
las cosas, porque esa es otra manera, la comunicación es imperceptible cuando no se tiene. Entonces, yo le comentaba a esta chica, tú dices que este no es un conflicto, que esto es algo más que no has podido concluir, pero viene siendo una situación transgeneracional, porque tú resolviendo algo desde más bien desde tu fuerza de voluntad, no es lo mismo decir, esto me falta, y yo sé que resolviendo esto, se van a resolver muchas cosas, a decir, tengo la habilidad de resolverlo, tengo la habilidad de ir, pasar por este proceso de 3 meses y sacar mi certificado. Entonces, al tener tú esta habilidad, la vas a obtener cuando tú puedas observar tu transgeneracional. Y esto es lo que yo le comentaba, para que ustedes vayan ahorita, todo esto que yo estoy comentando, vayan atando cabos y ya cuando yo les presente los diferentes proyectos sentidos que descubrió el doctor Salomón Selam, ustedes vayan diciendo, ah, ya entendí cuál es mi situación, ya entendí por qué se ha ido acumulando esta emoción en mi órgano afectado, si es un síntoma físico. Ya entendí por qué es que se me repite tantas veces esta misma situación, por qué se me poncha tantas veces la misma llanta del coche, por qué cada vez que me subo al camión siempre me encuentro a la misma persona, o por qué cada vez que voy a conseguir una pareja, siempre me encuentro a alguien como mi papá o a alguien como mi mamá. Y es cuando tú escuchas los modelos del proyecto Sentido, doctor Salomón Salam, tú dices, se te abre un mundo en el cual tú puedes observar claramente cuál es esa prisión que está utilizando como recurso, ya sea un accidente, una enfermedad, una situación que se repite mucho, una persona en tu pareja, el no poder tener económicamente y pareciera que estás pagando algo, o sea, es que no termino de comprender por qué es que cada vez que hago una transacción monetaria siempre cancelo, ¿verdad? Siempre perdemos, no sé, 200 pesos cada mes de la quincena, ¿no? O no entiendo por qué la luz me está cobrando tanto. Y vas viendo detalladamente cada una de tus áreas que van llenando esa gotita, que va haciendo que se acumule esa emoción en ese órgano afectado. Estamos hablando desde que de repente da una diarrea, de repente da una fractura, de repente es un accidente, de repente da una arritmia o varices, y tú dices, ah, pues es normal, como dice la medicina, es algo que vamos a traer. O dices, ¿por qué de repente tengo otra vez nuevamente una persona tóxica en mi vida? Pues así son las tóxicas. Y vienen esas creencias raíces que hablábamos, esas lealtades familiares y lo que vamos a hablar el día de hoy, el proyecto sentido que le da sentido a esa reparación que está haciendo el clan por medio de tu vida, por medio de tu profesión y por medio de tu misión en la vida. Y como yo le comentaba a esta chica, volvemos a su caso, vamos al mismo caso, le decía, tú me estás contando que no tienes el tiempo para ir a observar, no sé, cómo va la relación con tus hijos, con tus parejas y con tu superación, autorrealización, con lo que tú te quieres dedicar, o sea, la carrera que quisiste tú escoger, no que eligieron para ti. Y dices que no tienes tiempo porque tienes muchas cosas que hacer en el trabajo, eres una gran líder, cuentan mucho contigo. Y yo le comento, le dije, discúlpame, pero esta excusa no te la voy a comprar. Le dije, esto no te lo compro. Esto es una excusa para no detenerte y decir, a ver qué tengo que hacer para mejorar mi proyecto. Porque si tú volteas a ver y dices, todo en mi vida está bien y volteas a ver a tus hijos, tu pareja, tu salud, tu economía,
y tus ganas de autorrealizarte, porque dicen muchos que tengo mucha depresión y no tengo ganas, no tengo motivación o algo así. Entonces, lo que tú me dices que todo está bien, no está bien. Lo que tú me dices que tienes, pues es una ilusión, es solamente una ilusión. Y fíjate cómo se representaba en ella, en el modelo transgeneracional. Me comentaba que sus abuelos, cuando sus papás, cuando sus papás se juntaron, me decía, es que mis papás se juntaron y mis abuelos les dio igual. O sea, cuando unos abuelos, por ejemplo, los abuelos de mi hijo, que son mis papás, mamá y mi papá, y los abuelos de parte de la madre, son el papá y la mamá de mi esposa, supieron que ella estaba embarazada, fue vamos a ver cómo, cómo les podemos ayudar desde su espacio, pero cómo podemos demostrar nuestra felicidad. Y fíjate cómo es el transgeneracional, algo tan sutil de los dones que da el padre y da la madre, desde los abuelos, y les voy a decir transgeneracionalmente, quien da el permiso de ser padre es la abuela paterna. ¿Por qué? ¿Por qué es la abuela paterna transgeneracionalmente? Porque el papá, o sea, el papá del niño, es el que da el límite sano. O sea, es el que dice, tú puedes, hasta este momento yo soy tu papá, yo no soy tu amigo. Yo te voy a decir a qué horas llegas, a qué horas sales, porque yo sé lo bueno que es para ti. Y te voy a enseñar con un proceso desde la infancia hasta la adolescencia y luego la adultez, te voy a enseñar a que tú puedas cuidarte como persona, porque muchas veces los niños no se pueden contener porque no lo saben. Hay una inocencia salvaje en ellos que tienen los conocimientos para sobrevivir, como por ejemplo lo biológico de ir al baño, avisan para ir al baño, para comer, pero no tienen las habilidades para autosostenerse. Hasta los 18, 19 años, y muchas veces viven con sus padres hasta los 30, 40 años. Y es ahí donde tú te das cuenta que algo transgeneracionalmente no se ha reparado. Algo transgeneracionalmente no se ha visto, no se ha visto que se está repitiendo, se está resistiendo a llegar a una solución equilibrada en su vida. Y entonces este padre, como supo darle, estar con él, supo darle la educación, supo darle los límites sin humillarlo, sin traicionarlo, que son las heridas de la infancia, que la mayoría de las personas tenemos dos o tres, sin traicionarlo, sin abandonarlo, sin humillarlo, sin abandonarlo, sin todas estas heridas de la infancia, pues el niño va a crecer apto, va a tener la capacidad de tener una pareja, de ser un buen padre, de ser, tener buena economía, porque el padre también es el que enseña a ganarse el dinero, es el que da la abundancia. Y también la abundancia viene desde la tercera generación, desde la abuela paterna. Pero ¿qué es lo que pasó con esta chica? Volviendo al caso, para que puedan entender el modelo transgeneracional. Me decía, es que a mí no me dijeron que les daba igual, o sea, a ellos les dio igual que mis papás estuvieran embarazados, o sea, que se juntaran. Dijeron, pues una cosa menos que, de qué preocuparse, ya se van a ir y si tienen dinero, mi papá tiene un poco de dinero, pues mejor, ya no te va a tener que dar dinero los abuelos, o sea, sus papás, van a ir de la casa. Entonces, fíjate, tan sutilmente tan solo como no decir que estoy feliz por ustedes, a ver, ese cariño, ese simbólico, decir qué necesitan para la boda, a lo mejor hay unas culturas que dicen, vamos a poner el dinero para la boda, para esto, aunque tengan el dinero, ¿no? Los papás. Al no decir, o al decir ella que le dio igual, tan solo por ese simple gesto, yo como coach en biodescodificación, me doy cuenta que no dio el permiso de ser padre. Como resultado, yo le pregunté, porque yo ya sabía la respuesta. Les comento, en una sesión de coaching, nosotros no vamos a hacer preguntas sin saber respuestas.
Entonces yo ya sabía su respuesta y le dije, ¿cómo te fue con la relación con tu papá? Estuvo contigo, ¿verdad que estuvo ausente? Y ella me dijo, totalmente. Porque como a los abuelos, fíjate cómo impacta un gesto simbólico tan importante en el transgeneracional y cómo se va a ir poniendo esa prisión, se va construyendo ladrillo por ladrillo, invisible alrededor de la vida de esta chica, cómo se fue produciendo. Y decía, pues es que no le dio el permiso a ese padre, por lo tanto, él estuvo ausente toda su infancia. A pesar de que tenía el dinero, tenía el tiempo, tenía a lo mejor la habilidad de ser un buen padre, como la abuela paterna no le dio el permiso de ser padre, no fue un buen padre. Aunque tenía todas las, simbólicamente no estuvo. Daba igual tener un cuadro en la pared a tener a su papá. Sí hubo varias cosas en las cuales él estuvo como papá, pero no llenó habilidades tan básicas como el construir una relación afectiva duradera y elegir una pareja que pueda ser centrada para llevar una relación de pareja a unos 20, 30, 40 años. Es una habilidad que no se va a medir, y mucho menos en las redes sociales ahora que se está poniendo tanto de moda, que no importa que te separes y todo con esto de Shakira y todo lo que pasó. O sea, te están vendiendo constantemente una idea equivocada de transgeneracional. Entonces, esta chica me decía que lo mismo pasaba con sus hijos, o sea, ella no estaba con sus hijos. O sea, fíjate cómo va cayendo como fichas de dominó, como escaleras. Su abuela le dio igual que se juntaran sus papás. Su papá ausente y ella lo mismo, lealtad, ausente totalmente de sus hijos. O sea, es que yo no estoy con mis hijos, no me nace estar con mis hijos, la que lo tiene son mi mamá. Y ahí la mamá está reparando lo que es la responsabilidad de ella como su proyecto de vida, que viene siendo sus hijos. Y se va a repetir exactamente transgeneracional. Se iba a repetir porque, bueno, no contaban con mi astucia. No contaban que yo le iba a poner el espejo para que ella despertara de ese sueño, de ese sueño, como dice ahorita no me acuerdo el nombre, dice, me he despertado para darme cuenta que todos estaban dormidos, que vivimos en un sueño del transgeneracional, de esa prisión que yo les comentaba. Se percata y en ese momento le digo, ¿te comprometes para tomar una acción? Y dice, es que vuelvo a sentir esa depresión. Y digo, esa depresión, esa presión en tu pecho, esa presión en tu pecho no es mala. Esa presión en tu pecho te está diciendo, fíjate, yo como ya conozco su contexto, porque para darle yo una un objetivo a su mensaje que le está dando ese síntoma, yo debía hacer muchas preguntas y un protocolo. Entonces yo ya lo conozco y le digo, ese mensaje que te está dando tu pecho es que no estás creyendo en ti, porque te vendieron la idea, desde tus abuelos transgeneracionalmente te vendieron la idea que el recurso para solucionar era dejarle los niños, los hijos a otra persona. Viene siendo a la abuela, viene siendo al vecino, viene siendo a... ¿Por qué? Porque se forma una creencia raíz durísima y espectacular que les voy a decir ahorita. En muchas personas se le forma. Yo no soy capaz de cuidar a mis hijos, yo solo soy capaz de trabajar y no puedo estar con ellos. Es la necesidad, es el trabajo y todo. Y esto se hace gigantesca esta creencia raíz a nivel cultural, que se la creen tantas personas. Y yo le digo, lo único que estamos haciendo aquí, bueno, no lo único y lo más grande que tú te vas a dar cuenta, que puedes voltear a ver
Antes estabas con los ojos vendados, pero ahorita ya puedes voltear a ver qué. Y ella sola lo dijo, que puedo darle un equilibrio, primero teniendo en orden mi vida familiar, mi vida, mis proyectos, puedo darle un orden y luego, por ende, por consecuencia, una vida laboral exitosa, porque tiene las habilidades, porque tiene las facultades, información para tener éxito laboralmente. Pero esa prisión, eso que le habían hecho creer, y yo le comentaba también otra parte muy importante, era que ella no se había percatado que sus abuelos indirectamente le habían enseñado a sus papás que ellos no tenían la capacidad de valerse por sí mismos, por eso siempre vivieron con ellos. Y esa es otra parte muy importante cuando una pareja, por eso les digo que el transgeneracional es tan puntual en la pareja. Una pareja cuando ya va a tener un hijo, en las leyes de la naturaleza, y tú ves a los pájaros, ves a los animales, a las plantas, se separan de casa y se van a vivir solos. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros como raza humana, punto de la cadena alimenticia? Creemos que todavía requerimos de la ayuda de los padres, los abuelos. Esto es algo que no estoy diciendo tampoco como si que fuera algo malo, para nada, porque muchos ocupan esto para darse el impulso y eso está bien hasta cierto punto. Como dice Aristóteles, somos hechos para, somos sociales por naturaleza. Eso sí es bueno. El punto es cuando llega a ser tan enfermizo, se sale de sus bordes del equilibrio y las personas inconscientemente le dicen, es que tú eres así, es que tú no vas a poder. Y fíjate qué creencia traís tan fuerte traía esta chica, que me dice que le dijo, es que sin nosotros tus hijos se van a morir. Yo me quedé así como, ¿qué te dijeron tus papás? O sea, según ella decía que le querían ayudar, por eso estaba con ellos, que siempre le quisieron ayudar sus abuelos, a sus papás y ahora sus papás a ella. Pero cada vez que la veían y comían en una mesa y todo, constantemente le decía que ella, pues pobrecita, no podía, que pues estaba aquí porque si no sus hijos iban a morir. Y decía, o sea, según tus papás te quieren ayudar y constantemente te están diciendo que sin ellos no vivieran, te están mandando indirectamente una maldición. O sea, te están diciendo, sin nosotros tú no puedes vivir, por eso siempre vas a estar con nosotros. Y ahí hay otro beneficio oculto. Nosotros vamos a decir que tú no necesitas, pero en realidad nosotros queremos que nos mantengas a nosotros de una manera indirecta, hasta subconsciente. Y le digo, ellos ni siquiera se van a percatar. Es algo maravilloso la sesión transgeneracional. Nosotros, ahorita yo les pongo el ejemplo para que ahorita entiendan, les van a caer muchos veintes ahorita que les mencione los modelos del proyecto sentido del doctor Salomón Selam, pero cuando tú tomas una sesión transgeneracional y lo ves tan puntual desde tu percepción, ya hablamos de los sistemas representativos de la familia, la percepción, la atención, la biología, cómo te arrasa, y lo ves desde tu traje perfecto y exacto para que yo te pueda mostrar cuál es la herramienta perfecta desde tu conocimiento para solucionar, es una maravilla cuando tienes la sesión transgeneracional. Regularmente en biodescodificación se dan 3 sesiones. En la primera ocurre la biodescodificación para lo que tú quieras, para un síntoma transgeneracional, un síntoma físico, un síntoma situacional, un síntoma emocional, ocurre en la primera sesión. En la segunda se ve el transgeneracional, lo que les estoy diciendo, para el objetivo que ustedes quieran. Y en la tercera, vuelas. En la tercera es tener la capacidad de manifestar ahora lo que tú quieres al salir a identificar en qué prisión estabas, imperceptible totalmente, y poder manifestar la salud, los deseos, las metas, la pareja,
O sea, te bañas para poder ahora sí comprarte ropa nueva y vestirte como nuevo. Vamos también a dar unos cursos igual para que tú puedas utilizarlo así como yo lo he utilizado bastante. Al final de mencionarte ahorita los proyectos sentidos, te voy a mencionar, ahorita acabo de ir a un viaje, fui a Cuernavaca y te voy a decir cómo se me presentó el transgeneracional desde mis padres a mis... En todo el viaje los vi, lo volví a repetir, que yo también me dedico en mi primera profesión de mi proyecto sentido y que al boxeo profesional. Y me invitaron a una pelea a Cuernavaca hace 2 días y te voy a explicar un ejemplo también que te va a fascinar. Pero vamos a comenzar a los proyectos sentidos del doctor Salomón Celán, te los voy a mencionar. Y si puedes, voy a poner a cargar, espérame tantito, porque, un segundo, un minuto, para que no se descargue. Listo, listo, ¿se escucha bien? Ah, bueno, a algunas personas, ¿qué tal le parece? ¿Qué tal les ha parecido? Bueno, ¿qué tanto les hace sentido esta información que les estoy dando? Ya terminamos la primera parte. Vamos a pasar al transgeneracional, como lo menciona el doctor Salomón Celán. Quisiera leer algunos comentarios. ¿Qué tanto les hace sentido esta información que yo les estoy dando? Quisiera leer aquí en sus comentarios. ¿Qué tanto les hace sentido esta información, este conocimiento del transgeneracional el día de hoy? Ah, muchas gracias, Laura. Me da gusto escuchar eso que te esté cayendo muchos veintes. Ese es el punto de este curso. Por eso quisimos darlo y vamos a tener un curso fascinante con protocolos para que tú puedas aplicarlos en ti después de este. Estupendo, pero vamos a seguir. Qué bueno que te hace mucho sentido, Guillermo. Me da mucho gusto. El Salomón Selam eh, dice algunos proyectos sentidos que les llama de nombres específicos. El primero que les voy a mencionar va a ser la fidelidad familiar. ¿Y qué es el proyecto sentido? Lo voy a mencionar. Es eh, de acuerdo a lo que tus padres desean para ti, inconscientemente, antes de tu gestación y en tu gestación también, y a lo que te vas a dedicar en tu primera profesión. Y te vas a dedicar en lo que vas a estudiar, vas a sanar también en lo que deseaba mamá en un 80% y lo que deseaba papá en un 20% en tu vida, en las 5 áreas que les mencioné, que va a ser la familia, la economía, la profesión y la pareja. Y entonces transgeneracionalmente se va a repetir, resistir o reparar. Y lo importante en el transgeneracional es que llegues a identificar cuál es la prisión, cuál es la maldición que lanzaron inconscientemente a ti para que tú sanaras, porque tú eres el aval de tu abuelo, tú vas a sanar, a pagar a... Eso tiene mucho sentido, claro que sí, Margarita. Para que tú sanaras este transgeneracional y logres repararlo, logres ver puntualmente las cosas que requieres hacer para despertar de este sueño. La fidelidad familiar. Este proyecto sentido que habla Salomón Selam es un caso donde los padres desean que los hijos sean lo que predomine en la familia. Por ejemplo, todos médicos. Es la fidelidad, o sea, fidelidad familiar, fidelidad clan. Todos en la familia son médicos. O igual ahorita que viajé
con el contrincante Ortiz, le dicen Junior, porque todos en la familia han sido boxeadores y no te queda o de otra que seguir la línea familiar. En vez de venir a lo que tú haces en tu vida, lo que tú vienes a hacer, siguen el proyecto sentido, a lo mejor sí gana buen dinero, a lo mejor sí le sirve para su vida, pero no le gusta. No le gusta ir a trabajar, no le gusta ir a entrenar tal vez. Y va porque ese es el proyecto de fidelidad familiar que dice el doctor Salomón Selam. Y entonces él requiere ir todos los días hasta que de repente utiliza un recurso, un síntoma para ya no ir, porque mentalmente no puede tomar la decisión y decir, sabes que yo no quiero seguir aquí, yo no quiero ser parte de esta cadena de boxeadores, yo no quiero ser parte de esta, a lo mejor, sadomasoquista, humillación, o yo no quiero simplemente ser abogado, yo quiero dedicarme a la pintura, esa es mi misión de vida, pero como requiere seguir el proyecto y no sabe cómo, ocupa un cáncer, ocupa a lo mejor un accidente, una situación, una persona, y ahí es donde vienen los, este, los síntomas, donde vienen las enfermedades o los conflictos. Genera conflicto el que se esté corriendo en segundo plano este algoritmo de fidelidad familiar. El segundo que voy a mencionar es reparación de historias familiares. Este es uno fantástico. El reparador, o sea, es un hijo reparador, viene a reparar una historia, un caso, un abuso, una situación. Hay una película que lo menciona, eh, bueno, y también voy a mencionar un caso personalmente, pero hay una película donde hay una narradora que es olímpica mexicana, y esto ocurre mucho, donde, ahí voy a mandar en el link el nombre, ahorita no recuerdo bien, pero donde ella va a los Juegos Olímpicos y la mamá no la acompaña, no la cuida, no tiene como que esa costumbre de cuidarla, y entonces abusan de ella, un abuso pues totalmente físico, el mismo entrenador. Entonces, tú dices, ¿por qué es que ocurre estos abusos a los niños? O sea, ¿por qué? Dícenlo muchas personas, dicen, ¿por qué ocurren? ¿O por qué Dios, meten a Dios que nada tiene que ver? ¿Por qué permite esto Dios, no? Esa es una parte muy fuerte transgeneracional que no solamente a ella, sino tal vez esa fidelidad familiar a varias de los nadadores abusaron en su familia. Y se repite, hasta que vienen una a reparar. Y en la película al final ella lo dice. Al final ella lo dice ante De hecho es una película que fue basada en un hecho real. Dice, a ella lo menciona y repara todo ese daño que la mamá no pudo hacer nada, así como este caso que les comentaba transgeneracionalmente, la mamá no pudo hacer nada, el papá no pudo, pues no estuvo, no se dio cuenta que eso se tenía que reparar, que los abuelos no estaban dando el permiso a ser padres, y entonces ella lo comunica, le pasa para reparar ese, esos abusos que hubo en el clan. Entonces, por medio de una representación, una manifestación de un conflicto en su vida, está reparando al clan. Ese es el hijo reparador. Es un caso fuertísimo. Otro, el número 3 es el secreto de los padres. Lo que no dijeron los padres por una situación que se presentó en la familia, dice, son los niños que nacen, por ejemplo, con autismo, con Asperger, algunas deficiencias para poder hablar, alguna deficiencia, un hijo tiene una dificultad para poder hablar, para guardar, ¿para qué? Para, como recurso,
de que lo que no se habló en la gestación, ocurrió tal vez una violación o algo y se lo cayó la madre, nacen niños que no pueden hablar, generaciones muy abusadas, generaciones que no pueden escuchar, o nacen niños sordos porque no quería escuchar algo, una parte muy necia. Yo me encontré a un entrenador que me decía, la promotora me decía, promotora de boxeo, me decía, es que él no puede escuchar. Y al ver su vida, al yo poder estar con él, inmiscuirme, pues yo sé todo esto. A mí me gusta mucho el deporte, siempre me ha gustado sacar, digamos que los conflictos por medio del deporte. Algún tiempo lo viví como una adicción el deporte. Ahora lo puedo ver desde mi transgeneracional, lo puedo ver con equilibrio. Puedo darle un equilibrio a mi vida, a este tema, pero puedo ver cómo personas que son muy abusadas, personas que son muy humilladas en la infancia, que tienen esa herida, se vuelven muy necios. Y hablando de necedad del ser humano, desde la culpabilidad y la necedad, emociones y sentimientos muy fuertes para el cuerpo o para la comprensión de muchos seres humanos, hablamos de no escuchar. O sea, porque yo no quiero escuchar que estoy mal y entonces, ¿cómo lo representa el cuerpo? Y recordamos una de las premisas que ya les mencioné. Un síntoma, por ejemplo, de sordera, de no poder hablar, que tiene que ver con esto del secreto de los padres, no hablar, no escuchar, son estos este, sentidos, de los 5 sentidos que tiene el ser humano, es algo que dice, pues yo no soy tan necio, te lo voy a mencionar así para que me pueda explicar yo, soy tan necio que yo no te escucho. Y es una ventaja airosa. No te escucho, de verdad, discúlpame, soy sordo, no escucho. Yo voy a seguir a como yo me di a entender, porque no quiero escuchar. Y ahora de verdad no puedo escuchar. Y veo cómo hay muchos casos en el deporte y más en el boxeo que abusan mucho de las personas. O sea, no le dan un equilibrio a estos boxeadores que creo que desde chicos se dedican y no, o sea, no los dejan tener una vida. O sea, no, tú te quedas aquí y ya terminas. Igual ha pasado con muchos deportistas. Y no solo con los deportistas, sino en las familias. O sea, tú no puedes decir nada que te pasó esto porque, y eso es lo que ocurre. A veces ocurre incesto en la familia, casos más fuertes, y dice, no, tú no digas que es tu hijo, es hijo del abuelo, y callan ese secreto. Entonces el niño sale mudo. Ese es el proyecto sentido de los padres. Es fuertísimo este, ¿eh? ¿Cuál es el otro? Benjamín. Hay otro proyecto sentido que le llaman los Benjamines o hijo bastón. Para estos no, no logran tener una vida como tal en equilibrio con pareja. También son muchos, se identifican que deciden no tener hijos también, estos niños. ¿Por qué? Porque papá inconscientemente, mamá, los tienen al último para que sean los que cuiden a papá y a mamá. Entonces, esto ocurrió como huella emocional adaptativa, como un recurso en el clan, transgeneracionalmente, lo vienen utilizando muchos clanes para que los hijos cuiden a los padres, los últimos. Por eso es el sistema representativo que yo les hablaba en el curso pasado, en conferencia pasada. El abuelo siempre tuvo su hijo al final para que éste se quedara con él. Y él no puede tener una familia, entonces él dice, no, pues yo decidí no tener hijos, yo me voy a quedar con mi papá, lo voy a cuidar en sus últimos días y así. Es un acuerdo de esa prisión que no se dan cuenta, Diego, que es invisible, no la puedes tocar ni ver,
hasta que lo ves de esta manera tan fuerte en el transgeneracional. El hijo bastón. Para lograr unir a una familia, está el otro proyecto sentido que dice el hijo pegamento. Este, este hijo, este proyecto sentido, para lograr unir una familia. O sea, se tiene el niño para que no se vaya el papá o para que se quede con el afán, en la resistencia. Yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí en no tener un padre, y muchos deciden incluso hasta pues nacer igual mal para que todo el tiempo lo estén cuidando. Es algo muy fuerte. El hijo de sustitución, este es otro proyecto sentido. El hijo de sustitución es un reemplazo de un hermano que ha muerto. La regla de la monarquía. Esto es en la monarquía, en las familias aristocráticas se utilizaba mucho, era tener un heredero y un sustituto. Esto significaba tradicionalmente tener dos hijos, o en el caso de la familia real, tener un monarca, o el hijo mayor, el heredero, como el príncipe Guillermo. Este es un caso muy conocido, que hereda antes que sus tíos o primos o varones. Así la nueva bebé se volverá automáticamente la quinta, automáticamente en la línea en sucesión al trono. ¿Esto qué quiere decir? Regularmente el primer hijo, así digamos que jerárquicamente en toda esta evolución del ser humano, siempre era como que el que se hacía cargo de todo, el heredero, el hijo pródigo. El segundo, el primero cuidaba al segundo. El tercero, pues era el más chiquito, era el que cuidaba a los papás. Y se volvía a repetir en la cuarta generación y en la quinta. Entonces, se utiliza el hijo de sustitución para sustituir uno de los lugares de esos tres. Ese es otro proyecto de sentido súper impactante. Otro proyecto de sentido que habla el doctor Salomón Selam es el niño medicamento. Este se tiene para cuando un niño se enferma, se tiene inconscientemente otro niño para que le done un órgano, a veces hasta sangre o algo que le suceda. Ya por falta de tiempo, vamos a decir, estos son los proyectos sentidos. Algunos de que les comparto, les dije que por medio de esta explicación, y yo les voy a comentar algo muy personal mío, ya para terminar y para que concluyamos unos cuantos minutitos con algún comentario que quieran hacer o preguntar. Me gustaría que me dijeran qué 20 les ha caído en su familia estos proyectos sentidos, pero les voy a contar. Yo tuve un viaje ahorita, es algo pues, que acabo de tener muy reciente, y conocí a este señor, les platicaba, que tenía exactamente las mismas características que mi papá. Incluso él ha dicho varias cosas. Dice, es que si yo hubiera hecho, mi papá me ha dicho a mí, si yo hubiera hecho esto, hubiera tenido tal cosa. Ah, pues, ¿qué tan grande es el transgeneracional? Que me encontré a un señor que lo hizo. O sea, que hizo lo que varios años me ha comentado mi papá a mí. Lo hizo, y en este viaje me encuentro un señor que lo hizo, y puedo ver cómo terminó la historia que, según inconscientemente, sin darse cuenta, mi papá me ha estado vendiendo todos estos años. Y puedo ver, porque tengo esta información yo, puedo ver claramente cómo terminó este señor y cómo terminó. Pareciera que tiene lujos, tiene muchas cosas aparentemente económicas buenas, y bueno, aparentemente en su vida buena,
pero se ve tanta la carencia en la soledad, en la felicidad que tiene, y ese es el punto de transgeneracional. Siempre te vas a encontrar a donde vayas, si no has reparado transgeneracionalmente a tu papá y a tu mamá, te los vas a encontrar en cada persona que, qué buena pregunta, ahorita la contesto, Isa. Te vas a encontrar en cada situación, en cada relación, hasta que logres reparar ese transgeneracional, porque o te estás resistiendo o estás repitiendo. Y yo lo vi claramente y tomé una decisión, incluso arriba del ring, impactante, que solamente quien pudo escuchar, quien tiene oídos que escucha, que escuche, y quien tiene ojos que vea, quien pudo ver la realidad de lo que pasó allá, puede darse cuenta que fue la mejor decisión que tomé arriba del ring. Pero bueno, aquí tiene una pregunta, Isa, qué bueno que me la mencionas. Dice, una pregunta, tengo una hermana que está enferma de unas neuronas de la cabeza y no conecta bien. Ajá. Me cuesta trabajo el estudio, tal cual no terminó la secundaria y tuvo un bebé y tiene exactamente lo mismo. Repitiendo, sí, claro. Está repitiendo y resistiendo el transgeneracional. Pero los dos son súper listos. ¿Qué se puede hacer con ellos? Llora mucho mi hermana, por lo que no quiere que sea igual que ella, su hijo y el niño en la escuela. Le dice que no le entiende, que hable bien, ajá, que no le entienden. Es la falta de comunicación en el clan, falta de vinculación y comunicación en el clan. Y fíjate, a veces me dicen ahí, dicen, para para este, identificar perfectamente, o sea, lo que yo te estoy diciendo, bueno, ya tenemos una gran experiencia por todos los pacientes que hemos tenido y los años que llevamos estudiando la bioscodificación, para que yo pueda decirte algo concreto, sé claramente que es la falta de comunicación en el clan y se encaja en los puntos, en los números pitagóricos en febrero. Nacimiento de febrero. Y te lo digo porque yo también he tenido situaciones de falta de comunicación, porque en nuestro clan hubo mucha falta de comunicación, pero aquí es, es un caso de lo que acabo de decir, exactamente, es un hijo reparador, un hijo también, ajá, un hijo reparador y un secreto de los padres. O sea, ¿qué se puede hacer biológicamente? Lo más recomendable sería tomar una sesión. O sea, la mamá tomar una sesión de la que quiere resolver, porque la que le toca resolver, digamos como aval, es a la mamá, porque dice, llora mucho mi hermana, o sea, tu hermana, porque no quiere que sea igual su hijo. O sea, la que se está percatando y está tomando como que las riendas de decir, yo tengo fe que puedo ayudar, tal vez biológicamente no va a cambiar, o sea, cuando nace un niño así, biológicamente no va a cambiar, pero hay niños, por ejemplo, el síndrome de Down, nacen con síndrome de Down y luego son exitosos, tienen familias grandes y tienen sus áreas bien saludables. O sea, ya dicen, parecía que no tiene nada. Igual, en este caso, o sea, bueno que tomar una sesión y pues puedes tú identificar, no conecta bien, o sea, con el diagnóstico que tú me estás diciendo, dice, la cabeza no conecta bien. O sea, la cabeza, ¿quién está hablando de la cabeza, no? El papá. El trabajo del estudio tal cual no terminó la secundaria, igual posponer, estamos hablando de algo de
empezar y no terminar. El abuelo, estamos hablando del don que da el padre. El padre da los dones de empezar y terminar algo. Y te digo que tiene mucho que ver, los clanes se parecen mucho. En mi clan hubo mucho, igual, falta de conclusión en los estudios. A mí me costó mucho igual certificarme ante la SEP. Al principio hice 8 años de nutrición y no concluí. Son situaciones así. Y tú mencionas aquí claramente, son muy listos. Dice, mm, son súper listos, o sea, tienen las facultades, pero extrañamente, digamos que es como algo que tú dices, ¿qué estoy pagando, no? Hablan y metemos el karma, porque el karma como tal no es como lo mencionan, de que es que tú lo pagas y pagas tu karma, ¿no? Simplemente que se ve reflejado genéticamente la carencia que hubo en la tercera generación. Y de eso habla el doctor Salomón Celán. Está reparando o está mostrando lo falta que hubo en el clan. Y todo lo que va a suceder en su vida va a ser puntualmente para reparar esa falta de comunicación. Que su hijo ya lo está sufriendo ella lo sufre, que su hijo le dicen en la escuela que no le entiende, que hable bien, que se comunique bien. Habría que ir a ver primero lo que tú puedes hacer ahorita, para irlo haciendo consciente, es preguntarle este, qué problemas hubo en el clan, o sea, qué problemas hubo con la abuela paterna, si sufrió la abuela paterna o el abuelo por una falta de comunicación, ya sea en el matrimonio, ya sea en un secreto que hubo por ahí, hay que revelarlo, hay que contarlo. Y sería fabuloso que tomara una sesión. Ella es de agosto. Ajá, enero, febrero, mayo. Mm, sí, si es de agosto, estamos hablando, pitagóricamente hablando, es falta de movimiento. Y te digo, tiene que ver con la falta del movimiento que hubo en el clan por algo que estaba sucediendo, un abuso, algo que estaba sucediendo. Por ahí puedes empezar a indagar. Por eso te decía, yo mencionando, más o menos yo ya tengo, en mi cabeza los canales ya bien identificados. Y cuando estamos hablando me dices que es agosto, mayo, de mayo, perdón, es el 5. Falta de movimiento es mayo. Y julio. Ajá, y agosto, estamos hablando una falta agosto 8. Ajá. Sí, y tiene dos ochos en su fecha de nacimiento, que es una falta ahora sí que, ¿cómo te lo explico? Falta de carencia, una falta de economía extrema por algo que a lo mejor y quedó a deber el abuelo en cuestión a algo económicamente o se lo cobraron económicamente muy fuerte, muy fuerte. Pero sí sería, o sea, yo te estoy diciendo ahorita dónde puedes empezar a investigar. O sea, puedes investigar qué secreto hubo por ahí con el dinero y con la falta de movimiento que se está manifestando en ella. O sea, si tiene esas deficiencias de falta de movimiento, está, ajá, ¿ya viste? Te lo digo, sí, y es divorciada y de seguro le ha de costar durísimo la pensión del niño. Luego me dicen que somos adivinos, pero no, es una ciencia muy puntual la bioscodificación. Y más transgeneracionalmente, cuando tú encuentras qué es lo que debes de saber y qué careces, ya empiezas a tomar por ti mismo las herramientas desde tu conocimiento, porque para que funcione tiene que ser desde tu conocimiento. Yo no te puedo decir, no, que hazlo
lo que hizo tal persona que es rica, tiene éxito, no, eso no funciona y está descubierto, por eso es algo certificado ante la SEP. Desde tu conocimiento, ¿qué acción puedo tomar para sanar y reparar el transgeneracional? ¿Ya viste? Y sin que tú me lo dijeras, ¿eh? Muy cierto, la pensión le cuesta al papá darle a ella. Te lo juro que es algo fabuloso el transgeneracional. Yo les dije que les iba a caer el 20 fabuloso. Ajá, familia casi no habla de ellos. Ujú. No, yo le preguntaba a la chica de ayer, decía, o sea, no dijo nada, no, les dio igual. Margarita Carpe dice, me gustaría saber, ya es lo último que vamos a responder por el tiempo. Me gustaría saber por qué en la actualidad estoy experimentando parálisis facial. Ujú. Y también me pareció medio cuerpo. Todo esto se vio un tumor cerebral. Actualmente estoy mejorando estos síntomas, pero no al 100%. El síntoma como tal, ya les comentaba, es un recurso. Si el síntoma mejora, es porque el conflicto ya se está solucionando. El síntoma se ocupa para solucionar un conflicto que no se pudo solucionar mentalmente. El primer recurso es mental y luego se utiliza el síntoma. Ahora, otra cosa que debe de preguntarse es de qué lado se paralizó, el derecho o el izquierdo. Y ahí le voy a decir con quién tiene conflicto, si con un masculino o un femenino. Falta mucho dinero, aparte de ella. Sí, muy cierto. ¿Cómo te puedo contactar? Me pueden contactar al 2292 27 10 89. Ese es mi número de WhatsApp. Pueden mandar un mensaje. Ah, y ahí está el otro número también con la coach. También conmigo o con la coach para agendar sesión. Sí. ¿Qué número, digo, qué parte ya por último? ¿Qué parte de Margarita? ¿La derecha o la izquierda? La cara al lado izquierdo y del cuerpo derecho. Ok. Aquí hay un órgano cómplice, famoso órgano cómplice que llamamos nosotros en la juerga de descodificación. Por culpa de uno, está paralizado el otro. Ahí vas a encontrar, con lo que te voy a decir, todo, Margarita? Fíjate, el lado izquierdo representa de la cara. ¿Qué es la cara? La cara, ¿qué función tiene para ti la cara? La cara, pues es cuando tú das la cara, ¿no? Generalizando, para mí, por ejemplo, no es lo que yo diga, es lo que tú digas, ¿eh? Pero te voy a dar ejemplo para que tú puedas ver tu conflicto, el que hay que solucionar o que se está solucionando con tu síntoma. La cara para mí es dar la cara, o sea, poner la cara en una situación. Y si yo no quiero dar la cara porque me paralizo de miedo, se paraliza el izquierdo, que quiere decir un conflicto, es este lado, el izquierdo, un conflicto con un femenino. No quiero dar la cara porque un femenino me da pena, no quiero dar la cara o algo. Y el derecho representa por un masculino, por algo que sucedió con un masculino, que me duele de algo femenino, de una mujer. Y ahí tú vas a empezar a indagar qué pasó hace 6 meses o un año que él logró acumular tanto una emoción en ese órgano tan débil que es la cara. Es una huella emocional adaptativa de tu clan, transgeneracionalmente también, que está permeando también en otro órgano completo tan fuerte que viene siendo el cuerpo del lado derecho, que viene siendo por conflicto con un masculino también. O sea, de algo femenino, de una femenina me duele algo tanto por culpa de que pasó con alguien masculino. Y ahí la pregunta personal que debes hacerte tú, ¿qué fue lo que pasó hace 6 meses o un año que tuvo que inmiscuir a dos personas de ese tipo? Sería todo por hoy. Este,
Con una palabra quisiera que me dijeran qué es lo que se llevan el día de hoy. Pusieran ahí en el chat. Y si les gustó la conferencia de hoy de transgeneracional, es algo fabuloso este tema, ¿eh? Yo no me dejo de sorprenderme cada vez que lo doy, o cuando lo escuché de nuestra mentora y autora Paola Ciapa del Instituto IDI Puebla. Claridad, vemos claridad. Ahí está, sí. ¿Qué se llevan el día de hoy? Qué bueno que te diste cuenta de eso. Esto es un recurso. Qué bueno, qué bueno. Sí, no, y es que a veces ya cada quien ya lo sabe, pero es bueno tener esa claridad, la verdad, es fantástico tener esa claridad. A mí me sorprende, me gusta aprender, pero sí, ya uno lo sabe también, es algo que ya lo tiene, ya lo sabes. Quien tiene conflicto tiene la solución. Ajá, y regularmente el niño o niña, como no te apoyó en todo el proceso, sale con pie plano. Muchísimo gusto, Guillermina. Gracias. Bueno, pues me despido de todos. Que tengan excelente día. Nos vemos en la próxima conferencia.